Conectar y continuar, muy bien. Recording. Em, Lo que vas a tener que hacer, Paula, sí, es, o Romina, no cuál de las dos pone el power. dale, ningún problema, Carlos, dale, ¿Eh? ningún problema. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por sumarse y participar nuevamente en este ciclo de Masterclass, esta vez con una segunda entrega de la clase de Carlos Ticio. Ya fue presentado en la clase pasada. Tuvimos buenísimas repercusiones y muy lindas repercusiones de su clase y de la profundidad y del nivel y de todo lo nuevo, ¿no?, que se suma a nuestro conocimiento y a nuestro estudio. Así que un agradecimiento enorme. Les pedimos a todos que tengan los micrófonos silenciados y si quieren las pantallas encendidas, así estamos como tratando con gente y la Sí, podemos ver. no solamente. Ticio, vos habías dicho, Sí. la No, pregunta es sobre cómo nos manejamos con respecto a las preguntas, ¿no? Vos por ahí no, preferías, me habías dicho que te las hagan directamente. sí, directamente me dicen Bien, pregunta, ¿viste? Como dicen los americanos en las clases, te dicen question, y ahí nomás, ¿eh? Pregunta. buenísimo. Lo que sí que no los veo a todos, hay muchos cuadros con en gris, ahí apareció Mariano, ahí apareció Martín, aquí en Constanza están, Candela también, hay otros que no están. Pero bueno, entonces empezamos, pasame, así voy viendo el PowerPoint, ¿Cómo y no? hablando de algunas cositas. Hay algunas cosas, chicos, que ya la hemos visto, la vamos a ir pasando rápido, creo que ya algunas las hemos visto, pero como para ir recordando un poco, vamos a ir pasándolas. Bien. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, acá y vamos a hablar esto de los factores agroclimáticos, que afectan el perfil sensorial de los vinos. ¿Eh? Agroclimáticos, ya vamos a ver cómo se mete esto en la fisiología vegetal, en las condiciones en que están las plantas. Ya vamos a ver cómo no es solamente, no es tan sencillo, aparentemente. La próxima, por favor. Bien, acá como dice el vino comienza el viñedo, bueno, normalmente es 70-80% es materia prima elaborada antes de hacerse vino, ¿no? O sea, que lo que se trabaja en el viñedo es muy importante y es eso, un vino una base tiene en cómo se produce la uva un 90%, perdón, un 70-80% del vino. Bueno, acá hay algunas cosas que bueno, está aumentando la tecnología, ¿viste? Más que nada con problemas del viñedo. Dice, no, pues vos podés tener tecnología, que es lo que esto lo vimos rápido, y podés, si no tenés sanidad y limpieza en la bodega, podés hacer un desastre. Y la próxima. Bueno, ¿qué intervienen en el perfil sensorial de los vinos? Acá dice, hay distintos aspectos, ¿no? Cómo intervienen los factores como el clima, el suelo, vamos a hablar del suelo, variedades, ciclones, portainjertos, el régimen hídrico, el mismo sistema de conducción, algo como habíamos hablado de la elección del sistema de conducción, el tipo de poda, el manejo de la canopia, que se acuerdan que era la canopia, todo el complejo de hojas, racimos, brotes que hace, que está alrededor de la fruta, lo que, lo que compone la planta en sí, y que también eso hablábamos que era un microclima que se formaba ahí y llamábamos microclima de la canopia. Bueno, también hay momento de cosecha, si cosechamos verde vamos a tener un vino más verde, si cosechamos medio, un vino más frutado, y si cosechamos más maduro, un vino más con más concentración para guarda. Es importante también, por supuesto, el estado sanitario, lo más importante, y creo que las dos cosas fundamentales para hacer buen vino es que la uva esté madura y sana. ¿Eh? Esos son un poco el secreto de hacer buen vino. La próxima. Ok, clima. Bueno, acá que tenemos, componente del clima. Sí, clima, nosotros hablamos también de eso, ¿no? El clima es una gran región, ¿viste? Nosotros hablamos del mesoclima y sobre todo lo que influye es el microclima dentro de esa planta sobre los componentes de la uva, y por supuesto en el mosto y después en el vino. Pero
es muy importante esto, que es el microclima. El clima es un clima en general, que sea un país o un continente o el gran clima. El mesoclima es de zonas, de regiones, y el microclima es el clima que está ahí alrededor de las hojas, los brotes, los racimos, lo que está en ese follaje, digamos. Bueno, acá tenemos que, bueno, la vid se cultiva en muchos lugares, ¿viste? Desde zonas cálidas, templadas, hasta zonas más frías, ¿no? ¿Qué pasa con la uva en las zonas cálidas? Y normalmente tiene más azúcar, o sea, hay más concentración de azúcares, acá dice manotenol azucarino. Hay efectos de temperatura en las zonas cálidas donde tenés los ácidos se respiran, entonces tenemos menos acidez. Hay una madurez anticipada, a veces, depende, también vamos a ver, depende del vigor de las plantas. Hay mayor concentración de potasio, también vamos a ver que depende de la canopia, de cómo se maneja el microclima de la canopia, y por supuesto, si hay mayor potasio, que tenemos mayor pH. Y bueno, en zonas cálidas todos los procesos son más rápidos. Los australianos manejan muy bien esto, y en las zonas cálidas los tiempos del momento de cosecha son muy cortitos, entonces están muy atentos a eso. En cambio, en las zonas frías, como las temperaturas tienen menos influencia, los procesos son más lentos, y sobre todo los procesos bioquímicos. ¿Te acordás, Jorge, lo que es el, el Q, ¿no es cierto?, de las reacciones? ¿Sí? Ah, sí. Sí, Que si sí, aumentan 10 grados, aumenta la velocidad al doble, ¿no? seguro, sí, sí. Bien. Entonces, ahí sí tenemos mayor velocidad de los procesos metabólicos, entonces tenemos que estar muy atentos a cosechar. En eso, como les digo, los australianos son capos en eso. Lo conocen muy bien. ¿Mm? Y después, por supuesto, que tienen la mayoría de sus viñedos mecanizados. Uno va a Australia y encontrás, no ves a nadie en los viñedos, es enorme. Sí, acá no hay nadie. Y claro, tienen todo mecanizado y trabaja una persona cada 40 hectáreas. ¿Sí? Todo es mecánico. Entonces, bueno, cosechas las hacen rápido mecánicamente, las hacen de noche, con menos temperatura, que es muy importante para la calidad del vino, incluso en las horas frescas. Bueno, acá dice, bueno, se detiene la fotosíntesis con 35 grados. Podés tener fotosíntesis si tenés un buen estado hídrico de la planta hasta con 35. Sí, la zona óptima de fotosíntesis está alrededor de los 25 grados, ahí donde es óptimo el proceso de fotosíntesis. ¿Sí? También con altas temperaturas, sí, también tenemos menor síntesis de antocianas y taninos, sobre todo de antocianas. No sé si lo habíamos hablado, lo que era la síntesis de antocianas y el efecto de las temperaturas bajas y de los ¿cómo es? Las diferencias entre temperaturas nocturnas y diurnas, la amplitud térmica. Hay lugares cálidos que uno puede tener buenas, eso lo hablamos también, amplitudes térmicas de 15, pero la mínima es 20 y la máxima 45, ¿no? Y hay otros lugares donde tenemos la misma amplitud térmica, pero es de 10 a 25, ¿sí? O de 15 a 30. Bueno, las bajas temperaturas, y aparte en dónde está ubicado esos 15 grados, hace que sí tengamos mayor síntesis. Hay muy buen trabajo también, creo que se los comenté, de los japoneses en ese sentido fantástico, que hace esas bajas temperaturas y esos 15 grados que están en un rango más abajo, hace que haya una expresión de los genes para decirle a todos los muchachos, tenemos que ponernos a hacer antocianas, sintetizar antocianas y taninos. Bueno, acá hay dos variedades, sí, el Malbec y el Pinot, que son sensibles a las temperaturas. El Malbec en lugares más cálidos produce mucho menos color, lo mismo que el Pinot Noir. ¿Sí? El Pinot se resiente bastante el color por una falta, o una menor, menos falta, yo diría, una mucho menor síntesis de antocianas. Hay antocianas porque toman algo de color, ¿sí? Hay envelo y después hay maduración, pero la síntesis de antocianos que dan el color a las uvas es menor. Bueno, Syrah y Cabernet son más plásticos, el Syrah también anda en muchas zonas, habrán conocido, conocen, por ejemplo, un buen Syrah de San Juan, por ejemplo, que es el Calia, ¿no?
que es muy buen vino y tiene buen color y todo, y anda muy bien, zonas que son más cálidas, ¿sí? Y algunos Cabernet que también andan muy bien en la zona este de Mendoza. Próxima. Bien. Entonces acá, ¿qué tenemos? A ver, la próxima diapositiva. Temperaturas teníamos, es muy importante en eso de las reacciones bioquímicas y de cómo también se respiran ácidos en zonas más cálidas, que vamos a tener menor, vamos a tener menor acidez, por consiguiente mayor pH. Bueno, acá hay una cosa también, que va ligado, la temperatura va ligada a la radiación solar también. Acá hay un lindo ejemplo, que es la radiación solar que tiene a la izquierda el Sol. Ahí, ¿qué pasa? Bueno, hay una intensidad, una energía lumínica, ahí como dice 2000, eso que dice son los micro 20 por metro cuadrado por segundo. Bueno, esa primera barra horizontal gris es la hoja, una hoja. ¿Qué hace la hoja? Absorbe un 80%, por ahí, ¿sí? Alrededor de un 80%. ¿Y qué recibe la segunda hoja? 120. ¿Sí? Absorben muchas las primeras capas de hoja. Por eso, cuando hablemos, y hemos hablado también de lo que es una canopia muy frondosa con muchas capas de hoja, las hojas interiores a esa canopia reciben muy poca cantidad de energía lumínica, que es entre los 400 y 600 nanómetros de la longitud de onda, la luz visible, ¿sí? Y la tercera capa prácticamente nada. ¿Por qué estos numeritos acá? ¿Y cuál es la relación con el gráfico que está al lado? Bueno, ¿qué dice el gráfico que está al lado? ¿Qué dice en la ordenada? Fotosíntesis neta, ¿no es cierto? Y acá, en la, perdón, acá en el... Ay, qué bueno, yo no tengo forma de agarrar ese cosito, ¿no? No lo ven al cursor. No sé cómo se hace. No, me parece que no. No puedo. Bueno, y ahí tienen también el PFR, que es la luz, que quiere decir P, fotosintética, la F es, perdón, photofluence rate, ese es en realidad. Pero acá tienen 1000 y 2000. Fíjense dónde está 2000, vayan para arriba y van para la izquierda, y prácticamente desde 700 para arriba es plano esto, ¿no es cierto? O sea que por más que yo siga aumentando la energía, ¿qué pasa? Y la fotosíntesis no aumenta, pero sí aumenta desde 0 hasta 700 continuamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la luz directa sobra para saturar fotosíntesis. ¿Por qué se pone, a medida que vamos aumentando energía, siempre sigue horizontal la curva? Ahí se acható y se saturó la fotosíntesis. Quiere decir, por más luz que le demos, no produce más. Pero si nos vamos para abajo, sí, como disminuye a partir de 700, más o menos 700, 800, cómo disminuye la cantidad de azúcar que se hace. La fotosíntesis neta es la cantidad de azúcar que se hace, ¿no? Que se mide en miligramos de carbónico. Bien, entonces, ven, acá está 120, que puede ser un 8 puede ser un 80%, está y está haciendo fotosíntesis, está trabajando la planta, ¿sí? Para sí misma. Pero en cambio, cuando la tercera hoja prácticamente está en un punto de compensación, casi por abajo, ¿sí? Prácticamente no le da ninguna ganancia a esa hoja. Esa hoja prácticamente no fotosintetiza, ¿sí? Entonces, cuando tenemos vegetaciones muy grandes, tenemos problemas, ¿viste?, de que las hojas de adentro no fotosintetizan. Pero hay otra cosa, que no solamente se absorbe esta longitud de onda, sino que hay absorción, perdón, entre 400, 700, pero hay otra longitud de onda que pasa directo, ¿sí? Y que relativamente aumenta, que es la hoja a partir de los 720 nanómetros, que es la luz roja lejana. Entonces hay un cambio de la calidad de la luz, ¿sí? Hay más luz roja lejana, porque la luz roja queda la mayoría absorbida en la primera capa, pero pasa hacia abajo mayor cantidad de luz roja lejana. Y esa dos longitudes de onda, del rojo y el rojo lejano, son los que juegan, o es el pigmento
que con esas dos longitudes de onda juega. Ese pigmento que hablamos, que también se llama fitocromo, entonces se activa o no se activa, y hace producir, en el caso que esté en buena insolación, en buena relación de luz roja, y hace que se puedan sintetizar más antocianas, que se sinteticen más aromas, pero cuando cambia eso, al contrario, deja de sintetizar también, ¿sí? Esos antocianas. Dicen, no, estas enzimas no las voy a hacer, entonces no va a haber síntesis o va a haber mucho menos de síntesis de antociana, ¿sí? Y va a haber otros tipos de compuestos, ¿sí? Que son los compuestos herbáceos, que sí se van a sintetizar en mayor proporción, ¿sí? Como los compuestos eso del verde, del pimiento verde, las piracinas, principalmente de los cabernet. Entonces hay un cambio de energía, ¿sí? Y hay un cambio también en la calidad de la luz, ¿sí? Donde en zonas más sombrías predomina la luz roja lejana, que está en equilibrio en el caso de hojas que están bien expuestas. Entonces eso cambia la fisiología. Hay otra cosa, hay una cuestión hormonal también. Ustedes vieron que en los bosques, dicen, bueno, las semillitas que nacen en un bosque y tratan de ir lo más rápido para arriba. La vida es una liana y trata de, estando en la sombra, trata de trepar. ¿Cómo trepa? Y alargando rápidamente los entrenudos, no teniendo ninguno órganos que vayan a ser reproductivos, no gasta en eso la planta. ¿Por qué? Porque en esa situación de esa calidad de luz en la umbría, hace que tenga el fitocromo, pase al fitocromo rojo lejano, donde hace producir una hormona que alarga los entrenudos. ¿Para qué? Para crecer rápido e ir a buscar el sol, salir rápido hacia afuera de la zona de umbría. La próxima, por favor. ¿Alguna pregunta? Vamos. Bueno, mira acá tenemos el microclima de la canopia. Fíjate, este es una Carlos, canopia. sí, te iba a preguntar, perdón. Sí, dale. Esa radiación de los 700 nanómetros, cuando es excesiva, es la que produce la inhibición de la fotosíntesis, ¿verdad? Porque es una radiación calórica la roja. Sí, no, pero no es la roja, es la temperatura sobre todo. Y también puede producir, sí, fotooxidación, ¿sí? Pero es más un efecto de temperatura, ¿sí? Correcto, correcto. Bien, Gracias. no, de nada. Bueno, acá ven esto que está en gris tenue, es una canopia, como si fuera un paraguas. ¿Eso por qué? Fíjate el año que es el año 84. Bueno, antes de cambiar Napa, antes de tener el problema de la filoxera que tuvo el Napa Valley, yo te diría en los años, a ver, en los 90, donde tuvieron problemas en los viñedos, y ahí cambiaron a utilizar otros pies, otros portainjertos, y cambiaron los sistemas de conducción. Los sistemas de conducción eran así, este tipo, en California, donde ahí abajo estaba el cordón, y las hileras estaban espaciadas a 3,60 metros porque era la maquinaria que tenían ellos antes. Entonces, que la usaban para otras cosas también, para otros cultivos. Entonces, bueno, en estas condiciones, pero está bien, es más exagerado esto. Si vemos, partimos de la parte de la izquierda, ¿ves? Mira vos, ¿qué dice en la parte de abajo a la izquierda el triangulito ese? La relación rojo lejano, mira cómo cambia, ¿sí? Se pierde un 90% del rojo. También la onda, la onda corta también de la luz, mirá cómo se reduce a un 10%. Mirá vos, la par, ¿qué es acá cuando dice radiación? Que están los tres, ¿no es cierto? Entre la radiación, red far red, está el short wave y está el par, que dice acá radiación. El par es la photosynthetic active radiation, que es la radiación efectiva en la fotosíntesis. Fíjate cómo se reduce a través de una canopia porque está sombría. También hay una reducción del viento, una gran reducción del viento. La humedad también no es tan importante porque depende también del viento, pero normalmente en canopias muy densas también hay mucho más humedad en esa parte interior. Y la temperatura tiene una reducción de la temperatura.
no es tan importante, es más importante en las partes exteriores. Y por supuesto la evaporación es mucho mayor en la zona externa que en la interna. ¿Qué quiere decir? Que hay un aumento de humedad ahí adentro de esa canopia. El aumento de humedad es más riesgo de tener enfermedades de hongos, ¿no? Como idio, peronospora, podredumbre, ¿sí? Entonces ahí tenés dentro de un clima lo que pasa en un clima, pero en un mesoclima, pero adentro de un microclima, cómo cambian las condiciones de acuerdo a cómo es esa copa, o cómo es el follaje nuestro, o cómo, en qué sistema de conducciones está. Si esto ustedes le ponen esta mancha gris, la ponen horizontal a esa canopia, es un parral, ¿eh? Y si la ponen vertical, es una espaldera. ¿Sí? Pero va a depender de la densidad que tenga de brotes, de cómo juegan estos factores, cómo varían con respecto al exterior, como ustedes ven, dentro de una canopia. ¿Sí? Y no será, yo tengo tal clima y yo me quedo con el clima. No, pero a ver muchachos, ¿qué pasa dentro de mi planta? ¿Qué pasa dentro de mi canopia? ¿Qué condiciones tengo? ¿Qué situaciones van a haber ahí de temperatura, de humedad, de radiación, que me van a hacer cambiar en cierta forma cómo funciona la planta, qué hace la planta, cómo es su fisiología? ¿Sí? Bien. La próxima, por favor. Bien. ¿Qué tenemos acá? A ver, volver la anterior que decía. Bueno, pues sí, la próxima, perdón, la próxima. Bien. Bueno, acá habla de los suelos de Mendoza, que tienen heterogeneidad, incluso de una parcela, y la influencia para mí no es tan fundamental, la que le puse fundamental, en el perfil sensorial de los vinos. No hay una relación directa, ¿viste? Del suelo adentro de la uva, ¿no? No pasa, tiene que pasar por dentro de la planta, y adentro de la planta pasan muchos procesos fisiológicos, ¿sí? Pero sí hay que entender esto, qué es lo que puede, como es, qué características del suelo son las que pueden influenciar, según después como nosotros manejemos el viñedo, mayor o menor retención de agua. Bueno, si un suelo tiene poca o mayor intensidad de retención de agua, es muy importante cómo nosotros lo manejamos. Si nosotros tenemos un suelo de mucha retención de agua, de que está relacionado normalmente con la profundidad y con la textura, y regamos mucho, acá entre paréntesis, gran incidencia en el vigor. Qué bueno. En el vigor. Entonces, sí, tiene incidencia, pero vamos a ver si es directa o indirecta. Hace mucho vigor, la planta crece mucho, tiene mucho follaje, y estamos en esas condiciones de canopias muy densas, donde nos cambian las condiciones microclimáticas. Y ahí sí, son esas condiciones microclimáticas y ese cambio en la fisiología de la planta que va a hacer cambiar las características de la uva, y no el suelo en forma de, así, es el suelo y mineralidad y chao. Bueno, y por eso dice que tiene gran influencia en el microclima, teniendo en cuenta la temperatura y humedad. Y gran influencia, como hemos visto, tiene influencia también esas condiciones en la sanidad del viñedo, en el estado fitosanitario. Si tenemos muy emboscado todo y humedad, y bueno, vamos a tener riesgos no solamente de falta de color, de aromas herbáceos, sino también de la sanidad de la uva, que podemos tener enfermedades como la podredumbre. La siguiente. Vamos. Los clones, bueno, los clones también hay clones que tienen sus variaciones, creo que también los comentamos. Los clones, no existe el clon perfecto, ¿sí? Sino que es mejor trabajar siempre con un conjunto de clones, ¿sí? Yo prefiero las selecciones masales, en ese caso donde tienen más complejidad, porque parte de la selección de una población, de una pequeña población. Pequeña, relativamente pequeña, yo selecciono varias de esas plantas de esa población. En cambio, como saben ustedes, un clon deriva de una sola planta, y de ahí derivan todas las plantas. El clon tal deriva de una sola planta, y no existe la planta perfecta en todas sus características, como tampoco existe la persona perfecta, ¿no? Bueno, también los clones que dan distintos rendimientos, sí. Ahí sí tenemos problemas nosotros, porque hemos importado los clones
la mayoría de Francia, de lugares donde son de viticulturas, donde las selecciones clonales tuvieron un objetivo. Los tipos decían, bueno, acá normalmente nos cuesta llegar a madurez, tenemos las milesim nada más, que cada tantos años por ahí tenemos unos vinos excepcionales, pero por ahí hay otoños que nos llueve, se pudre la uva, o hay bajas temperaturas y no llega a madurar bien, entonces tenemos que chaptalizar, tenemos que meterle azúcar. Entonces, bueno, che, a ver muchachos, a ver si encontramos algunas plantas que maduren antes, que sean más eficientes fotosintéticamente y que también que tengan una mejor acidez. Mejor porque cuando no madura o no están del todo maduros los componentes de la uva, en esas condiciones en Europa los vinos son muy ácidos también. Sí, fíjate en los vinos alemanes, la acidez que tienen. Entonces quisieron, bueno, vamos a hacer selecciones buscando, a ver, las plantas que tengan más azúcar cuando hay madurez, o sea que tengan más eficiencia fotosintética y menor acidez. Fantástico para la zona de ellos, muchachos. Fantástico porque tienen muchos días nublados. Ahora, si las traemos acá, y ahí vamos a tener, no queremos tener tanta eficiencia fotosintética, sino vamos a tener vino de 17 grados. Y no queremos que sean de baja acidez, porque si no vamos a tener pH 4 y va a ser muy difícil de mantener sanos los vinos. O sea, muchas veces esos objetivos son para un lugar determinado. Yo acá buscaría al revés, de seleccionar para qué, para no tener tanta azúcar y para tener una mejor acidez, tener más acidez. Entonces, por ahí importó, yo importé el clon no sé de dónde, de Europa. No, me parece que es equivocado trabajar de esa manera y desconocer las condiciones climáticas de días con mucho más luminosidad, con menos días nublados, o sea, más días de luz, que hacen que tengamos más fotosíntesis, que tengamos más azúcar, y si tenemos más días con luz, la luz está íntimamente, va junto con la temperatura, y vamos a tener mayor respiración de ácidos. Entonces, ¿qué voy a buscar? Che, bueno, voy a buscar un clon que no me rinda tanto en azúcar y que no me respire tanto los ácidos, entonces conseguir más acidez. Entonces, todo lo que traiga el objetivo, que era más azúcar y menos, ¿cómo es? Y menos acidez en el hemisferio norte, acá no es el objetivo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno trae clones, y lo mejor es hacer los clones buscando materiales más ancianos que nosotros tenemos acá de hace mayor tiempo y que han sufrido adaptaciones y mutaciones. ¿Sí? Acá dice multiclonales, claro, tenés que poner varios clones, ¿viste? Para tener mayor variabilidad. Eso no sé si se los comenté a ustedes. Yo he tenido varias charlas con el enólogo, que era enólogo, o sigue siendo todavía, Jean-Claude Brevet, como es de Petrus, y él ahí tiene una selección basal de su Merlot. Y él ha hecho la comparación, y bueno, estamos muy de acuerdo con eso, pero también hizo la comparación de hacer el vino con uno, de un clon, de dos clones juntos, de tres juntos, de cuatro juntos. Recién cuando empezaba a tener 5 clones distintos y ya empezaba a tener, se empezaba a acercar a la calidad de su selección masal. Vamos, adelante. Esa es la influencia que pueden tener. Porte injerto, por supuesto, creo que también lo vimos, como es porte injertos, hay que ver de acuerdo a los problemas que tenemos y de acuerdo al vigor que tenemos en el suelo. Si yo tengo un suelo profundo y todo, no voy a trabajar con un Paulsen porque es súper vigoroso, ¿sí? Voy a trabajar más con un 101.14. Hay algunos que toleran a los nematos, pero el 3309, por ejemplo, y sí, tiene raíces muy de porosidad, pero es muy sensible a cloruros y salinidad. Y también, como el SO4, tiene muy poca absorción de magnesio. Ahí también tienen un cuadro que se lo mandé en su momento a Romina, que son triángulos, donde en cada lado del triángulo tienen potasio, calcio y magnesio, y se hizo un ensayo de clones de portainjertos en Francia, y vieron las distintas absorciones. Eso también, cuando uno tiene la influencia del suelo, también distintos tipos de absorción que tienen los pies, ¿sí? De los distintos nutrientes, y hace que te vas a tener diferencias después en el mosto probablemente, ¿sí? Y entonces,
no es tan directo decir, bueno, el suelo solo, no, y tiene que pasar el suelo, algunos de sus nutrientes tienen que pasar por estos portainjertos, o lo mismo también pasar por las raíces de los pies francos. ¿Y qué hay? Y acá hay un cambio, una alteración de esto. ¿Sí? Bien, la siguiente. Manejo de canopia y su influencia. Bueno, acá tiene una muy linda canopia de un Malbec, más que nada es para que vean la foto esta, el aspecto cualitativo de la uva. Ven acá, bueno, acá prácticamente hay una tela ahí, un telón atrás, y ven que hay muy pocas capas de hojas, prácticamente la de un lado y la del otro, ¿sí? Y hay un buen espaciamiento entre los sarmientos y una buena distribución de la uva. Eso es lo que buscamos, una canopia que tenga ventilación, que tenga muy buena iluminación y que tengamos los racimos también expuestos. Ahí para las fotos se sacaron algunas hojas, pero que tenga buena exposición también de los racimos porque hace a la síntesis antociana que se da en la piel de la uva, ¿no es cierto? Entonces, eso es una buena condición de iluminación que hace también que tengan, ven que se ve la parte blanca de atrás, bueno, eso quiere decir que hay agujeros ahí donde atraviesa la luz, las hojas se mueven, son gaps, eso que se llaman, y indican una buena canopia con buena iluminación y sobre todo con buen movimiento de aire. Como ven ahí, es un cordón eso, donde están los pitones, bien distanciados unos de otros, y donde salen los brotes espaciados entre ellos y no hay amontonamiento de brotes como tampoco hay amontonamiento de hojas. Es una muy buena canopia. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es manejo de canopia? ¿Qué tenemos acá? Anda apretando ¿cómo se llama? El cursor. Perdón, Paula o Romina, apretá la flechita, ahí está, que va a la derecha. Bueno, ¿se acuerdan que era el conjunto de prácticas mágicos culturales que alteran o modifican el microclima de la canopia? ¿Sí? Son las prácticas culturales, ya sean desbrotes, ya sean deshojes, ya sean raleos, que alteran o modifican ese microclima de la canopia. Bien, la próxima. No, la próxima no. Está, otra vez. Ahí tenemos un deshoje, otra de las prácticas, ¿sí? Una es, vamos a ver un poquito más, es la poda invernal. Otra práctica de manejo de la canopia es el riego. La otra, como en este caso en las fotos superiores, es el desbrote. Como la foto inferior, es el deshoje. ¿Qué hace? ¿Qué hago con el desbrote? El raleo de racimos, que había algún raleíto en la primera foto que vimos. Bueno, ¿qué hace este desbrote y hace que tengamos los brotes necesarios como estaba en la primera foto, ¿vio? Que no había un amontonamiento de brotes. ¿Sí? El deshoje, en algunos casos, como para darle mayor exposición a los racimos y tener más luz y tener más síntesis de antocianas. ¿Sí? Y se hace en determinados momentos, ya lo vamos a ver. El raleo de racimos, que equilibra la carga o que puede hacer el efecto de tener una superficie foliar mayor, entonces tenemos tenemos la misma cantidad de hojas con menos racimos, ¿qué quiere decir? Que aumenté la cantidad de hojas, que aumenté la superficie fotosintéticamente activa con relación a los racimos. Entonces relativamente, tengo más hojas para alimentar menos racimos. En realidad es al revés, tengo menos racimos con más hojas que lo alimentan. ¿Sí? Bien. Después, modificación de los sistemas de conducción, es otra forma de manejo de la canopia. Y por último, los sistemas de conducción. Que algo, dos palabritas hablamos, si era parral, espaldera, en esa primera foto que vimos. Adelante, la próxima. Bueno, sistema de conducción. Según el potencial del lugar, podemos trabajar con espalderas bajas, ¿sí? Con orientación sur-norte, y yo no sé si esa es la mejor. Ya les voy a mostrar un video muy lindo que hemos demostrado en INTA que no es tan así. Ya lo vamos a ver. Yo particularmente planteé un viñedo muy importante, grande, 200 hectáreas, acá en la zona de Agrelo, de Alto Agrelo, y lo planté todas las hileras este-oeste. Ya les vamos a explicar por qué. Después de vigor medio también en esparrala, después en espaldera, perdón, un parral cuadrilateral en H, con los cordones en H, y para alto vigor también
puede ser un cuadrilateral. O sea que yo trato de hacer cordones horizontales para tener más cordones por hilera, pero sostenidos en un parral. ¿eh? Que eso hace como si yo duplicara la cantidad de hileras. Muy bien, y hace que tenga no un techo, sino tengo cordones, los brotes libres hacia arriba y tengo un mayor movimiento de aire, una mayor penetración de luz y tengo menor humedad, que se da normalmente en los parrales, que es un techo de hojas y se riega abajo, y ahí aumenta la humedad. En este caso yo reduzco ese problema. La próxima. Bueno, poda, acá, como vieron lo que había ahí de poda, los cordones, y bueno, ponemos 5 a 7 pitones de 2 yemas por metro de canopia. Sí, en eso vamos a tener, cada pitón que tiene 2 yemas, vamos a tener por lo menos 10 brotes, cada brote a lo mejor con 2 racimos, con mucha suerte, y bueno, ahí van a calcular la cantidad de unos 20 racimos que puedo tener de esos 5 pitones que dejé, ¿sí? Y esos son más o menos 100, 120 gramos. Ahí estamos más o menos en los 2 kilos y algo por metro de canopia. Es decir, que en una hilera de 100 metros, ¿y qué tengo yo en una hilera de 100 metros? Y tengo 2 quintales, 200 kilos. Entonces, gran pregunta. Y hay tipos que plantan las espalderas con la distancia entre hilera de 2,50 metros. Entre ellas, quiere decir que en una hectárea voy a tener 40 hileras. Pero si yo planto a unos 50 esas hileras, que siempre me rinden de los 2 quintales o los 200 kilos, y voy a tener como 130 quintales. Entonces va a venir alguno y me va a preguntar, no, pero si su vino viene de 130 quintales, va a ser distinto del que tiene 80 quintales, del que está plantado a 250. No, es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la unidad productiva de la hilera tengo la redistribución correcta, como vieron en la primera foto, en la foto donde sale la planta con sus racimos, están aireados y yo en esa condición, yo tengo los 200 kilos. Lo que hago a poner las hileras más cerca una de otra, pongo más número de esa condición de calidad de los 100 metros donde tengo 200 kilos. Entonces, ¿qué diferencia va a haber? No, va a ser lo mismo. Uno que voy a tener mejor rendimiento, pero con igual calidad que la que tuvo 80 quintales, perdón, la que tuvo, sí, más o menos, que tuvo 8.000 kilos, que son las 40 hileras por 200 kilos por hilera. Así que es lo mismo. Bueno, sí, yo hago un muy buen vino y también tengo un mejor rendimiento. ¿Sí? Prácticamente 5.000 kilos más por hectárea. Y en las mismas condiciones cualitativas, porque la condición cualitativa es la que vieron ustedes en la primera foto. ¿Sí? En la foto, no en la primera, pero en la que estaba la planta. Bueno, acá distancia entre pitones, de 15 y 20, por eso son 5 por metro, no hay mucho misterio en eso. Cantidad de brotes, van de 10 a 15 brotes por metro, esa era la condición que habíamos visto también en esa foto, y en posición vertical. Entonces yo quiero, es también una cuestión que yo puedo tener una muy buena calidad con producciones relativamente buenas. ¿Sí? Desbrote. ¿Qué hacemos en el desbrote? Sacamos, ahí está, es una herramienta de control de vigor y sanidad. ¿Por qué es una herramienta de control? Si yo lo hago temprano, como se tiene que hacer, le doy esos brotes que uno hace el desbrote, son que salen del tronco, que no son de los 2 brotes que salen de las 2 yemas que yo dejé. Salen del tronco, salen en varios lugares y eso le quita energía a la planta. Entonces apenas salen, ¡ping!, lo saco. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la planta, las hojas que fotosintetizan, trabajen para los brotes que tienen racimos. Entonces saco todo lo demás. Controlo el vigor. Si una planta es débil, con más razón lo tengo que hacer rápido. ¿Sí? La siguiente. Ahí está. Bueno, puede ser tardío hasta floración. Si la planta es muy vigorosa y yo hago que gaste energía en esos brotes y los saco más tarde. ¿Sí? Si la planta es poco vigorosa, todos esos brotes se los saco antes, y si es vigorosa, se los saco más tarde, cosa que consuma la planta y se equilibre la parte, digamos, que yo quiero donde tengo los racimos. A ver si hay otro, dale otra con el cursor. Ahí está, bueno, deshoje, dale con el cursor.
Efecto sobre la sanidad y calidad, evidentemente. Es un elemento muy bueno. Hemos hecho trabajos en el INTA, trabajando con Chenin, que tiene racimos muy apretados, haciendo el deshoje. Hasta el segundo racimo, ¿sí? Hemos tenido una mejora de un 30% en su sanidad con respecto al testigo. Y más, si uno hace desbrote y también trata muy bien o trabaja con buenos productos, tiene mucha mejor sanidad todavía. Seguí con el cursor. Y el momento, cuando es poscuaje el momento, cuando tiene granito de pimienta. En ese momento se hace, si se hace perdón, si se hace más tarde tiene menos efecto, y al hacerse más tarde, la estación va teniendo días más cálidos, y si lo hago más tarde todavía, le saco las hojas, y bueno, se queman muchas veces los racimos. Creo que hablamos si hay como ir a no tomar sol todo el invierno y la primavera y seguir en pleno enero a Mar del Plata el primer día del sol. Bueno, quedás como un cangrejo. Bueno, esto le pasa lo mismo. Tenés que tomar sol antes, un poquito antes, todos los días y no quemarte y después pasarte unos 5 días con pancután en el departamento. Bien, la intensidad. Normalmente uno se lo puede hacer si es temprano de los dos lados de la canopia, en el caso que esté orientación norte-sur, pero se prefiere hacer más del lado del este, que sale el de la mañana, que hay menos temperatura, ¿sí? Y la intensidad, yo lo que recomiendo no más de hasta el segundo racimo, en ese nivel de intensidad. Ya habiendo hecho un buen desbrote, ya tengo una mejor condición. La orientación, como les digo, es más hacer del este, aunque si hace temprano, a un tamañito de grano de pimienta, se puede hacer de los dos costados. Pero con un solo lado basta para tener una mejor insolación y mejor aireación, y también es un menor costo. Si se hace de los dos lados son más o menos 4 jornales por hectárea y entre 2,5 más o menos si se hace de un solo lado. A ver si hay alguno más con el cursor, nada más. Sigamos con la próxima. Raleo de racimos. ¿Qué tenemos acá? Mirá la cantidad de racimos en el suelo. Bueno, esto es un Syrah, el Cladero 7, que hace un efecto en la homogeneidad. ¿Cuándo se hace el raleo de racimos? Se hace apenas comienza el embero, ¿sí? De comienzo a mitad del embero, entonces uno puede sacar los racimos más verdes, por ejemplo, ¿sí? Los puede sacar, algunos que están más a la sombra, pero normalmente se trata de ajustar la producción y hacer el efecto de que tenga más hojas que racimos y pueda alimentar y tener, normalmente puede tener algo más de concentración la uva que queda después del raleo. La del cursor otra vez, tiene un efecto en el vigor, evidentemente. Si yo tengo brotes más o menos chicos, no tiene vigor la planta, si el brote lo alivio, le saco un racimo, ese que tiene 2, y el chico va a tener más vigor y ese racimo va a tener más posibilidades de madurar. Normalmente para que madure un racimo, los 2 racimos se necesitan, depende de la variedad, entre 13 a 16, 18 hojas, dependiendo de la variedad. Con esas hojas que tengan en buena condición el brote, que estén a la luz, estén bien iluminadas, eso va a garantizar el azúcar o va a hacer la fotosíntesis durante el ciclo para llevar a un buen tenor azucarino en los racimos. O sea, si no tengo esa cantidad, tengo un brote de 6, 8 hojas, es mejor sacarle un racimo para vigorizarlo y poder hacer que ese racimo pueda llegar a buen puerto. El riego, a ver, bien. Y efecto en la sanidad, por supuesto, el raleo. Saco racimos, algunos que están uno al lado del otro, al hacer el raleo, queda más espacio entre ellos, hay mejor ventilación. ¿Y qué pasó? Y tengo una mejor sanidad. El riego, bueno, que el riego es muy importante la herramienta acá, y es algo que nos distingue de los europeos, ¿sí? Algo de los americanos también riegan, pero te hacen un riego más suplementario. Bueno, nosotros podemos alcanzar equilibrio vegetativo y productivo. Nosotros a través del riego, como les dije al principio, tengo un suelo profundo y lo riego mucho y bueno, se me hace un bosque. Y si tengo un suelo somero,
que puede ser el franco arenoso, y no lo riego un poco más seguido, lo riego muy espaciado, las plantas les va a faltar agua y vamos a tener plantitas con brotes cortos, con efecto de sobreproducción en relación a la cantidad de hojas, va a ser una planta débil, muy débil, y que no va a dar un buen producto. Por más que esa planta débil produzca menos, en esa condición no da buena calidad. ¿Sí? Bien, su uva no va a ser un vino de gran calidad. Entonces, a través del riego, uno puede manejar a la planta, puede enseñarle a la planta, puede hacer docencia con la planta, ¿eh? Así uno puede ir regulando y alcanzar los equilibrios más prontos. En Europa no tienen riego, dependen de la lluvia. Cuando plantan un viñedo, bueno, depende de la lluvia, va creciendo las plantas, por más que se poda el tercero, cuarto, quinto año, las plantas están muy desequilibradas, no tienen forma de regular el riego, de darle un poco menos para contenerla. Entonces normalmente siempre dicen, no, yo tengo planta de más de 10 años, o te van a venir a decir acá, no, no es un viñedo viejo, no, entonces no podés tener calidad. Mentira. Acá dice, ¿qué hago con el riego? Hay una aplicación de un déficit de riego, el déficit de riego sustentable, SUDI, ¿no? Es que uno puede darle a la planta menos riego, de su condición de máxima necesidad, no es darle el 100% a la planta, sino que yo le voy a ir restringiendo, es como hacer que nosotros hagamos una dieta, le voy a ir restringiendo a un 70, a un 60% de ese 100. Entonces puedo controlar el crecimiento de los brotes. ¿Por qué? Porque cuando empieza el déficit, lo primero que se afecta son los ápices, las divisiones celulares. Deja de dividirse tanto el ápice, disminuye su ritmo de división celular, entonces crece menos. Entonces puedo controlar el largo de los brotes, puedo controlar el vigor a través de un déficit sustentable. Y no es un déficit, no es un estrés. El estrés es algo dañino para la planta. Una planta en estrés, por ejemplo, de riego, y uno lo vuelve a regar y la fotosíntesis afecta tanto, disminuye mucho, tarda una semana en recuperarse el aparato fotosintético. Es decir, en esa semana no estoy haciendo nada de azúcar. ¿Sí? Eso en el caso no de déficit, sino de estrés. Bien. Bueno, acá hay un concepto de PRD, que es el riego parcial de raíces, que eso lo hicieron los australianos muy bueno, riegan una mitad del sistema de raíz, la otra no, hasta que las hojas sienten un efecto de la misma planta que les dice, acá está muy seco estas raíces, necesita riego. ¿Y eso qué es? Se reduce mucho la transpiración, la evapotranspiración de las plantas, y si uno riega de vuelta, ahí la planta se adapta a esa condición, y los australianos han llegado a regar con un 50% de agua en esta condición, regando parcialmente las raíces un lado de la planta y al otro lado de la planta. No es alternado uno a uno, uno espera varios riegos de un lado y nada del otro. ¿Sí? Y después se ve en el momento que hay que hacer el riego, la misma planta lo indica, y entonces uno deja esa parte, que es la mitad que estaba regando, para volver a regar la parte seca. Y ahí sí hay una reducción del crecimiento de los brotes, hay una reducción en los estomas, que son los poros donde pierde vapor de agua, donde pierde agua, se cierran parcialmente, entonces el consumo de agua es menor. En Australia ustedes saben, tienen problemas con agua como locos, los tipos hacen cosecha de lluvia como para guardar agua para el riego. Muy interesante lo que hacen, y ese concepto lo hicieron ellos. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que monitorear cuándo voy a regar, cuánto voy a regar. Dentro de la misma planta puedo monitorear el crecimiento de brotes, el potencial hídrico, es decir, con cuánta fuerza la planta está reteniendo el agua, que se mide con una bombita de Schollander, que se llama, y que es muy interesante porque nos da el contenido de agua que tiene la planta. ¿Sí? También hay en cuestiones de suelo, hay bombas con cuestiones de neutrones, que es la Diviner, es parecido a neutrones, perdón, es electromagnética,
los watermarks, en fin, hay distintos aparatitos para medir. Lo mejor para mí es la Diviner, eso es muy costosa, no tiene que hacer agujeros y con tubos y ir midiendo, sacando, midiendo todos los demás lugares, pero yo me parece mucho mejor ir directamente y preguntarle a la planta cómo está y medirla al estado hídrico de la planta y su potencial hídrico. ¿Sí? También, por supuesto, tenemos las mediciones de las estaciones meteorológicas que nos calculan la evapotranspiración, nos miden las lluvias, entonces, me va a llover o cuánto me llovió, yo puedo reducir lo que voy a regar porque ya vino de arriba. Entonces, por otro lado, no gasto tanta energía. Los pronósticos extendidos también me sirven para programar mis riegos, ¿sí? Siempre en el caso, sobre todo, de riego por goteo, que es el que se puede programar, ¿sí? No así el de riego superficial, que te dan el agua cada 8 días directamente por los canales, pero sí en el riego por goteo uno puede trabajar muy bien con los pronósticos extendidos justamente para saber la lluvia y sobre todo las temperaturas y saber cuánto voy a regar porque me tengo que anticipar para la semana que viene o para los 15 días que vienen. ¿Por qué? Porque voy a tener, mira, el pronóstico me dice que voy a tener altas temperaturas, 30, 40 grados. La pucha, dice, esto me va a consumir muchísima más agua. Entonces, ¿yo qué hago? Lleno un poco más el perfil o riego un poco más, previniendo esa situación que se me va a dar dentro de una semana. ¿Hasta ahí bien? Bien. Yo prefiero siempre estas cosas, hacerle la pregunta a la planta y tener los aparatos para medir en la planta y no tanto en el suelo. Bueno, acá hay un manejo hídrico, bueno, no sé si no, es la parte azul, celeste, es cuando uno le da riego, ¿viste? Uno puede hacer el riego que sea totalmente horizontal y eso es un 100% de agua, le das a la planta como loco y va a crecer como loca, va a estar fenómeno, pero la calidad de la uva no va a ser tan buena. Fíjate que ahí, esa que la línea celeste, en este caso, que baja, ¿viste? Hasta el envelo, desde la floración, desde el cuaje, yo inicio esa que dice que ahí disminuyo la cantidad de riego hasta envelo, donde cambia de color el grano, y después mantengo en una situación de no como el 100%, de menor proporción, donde la planta sigue viviendo, sigue fotosintetizando sin problema, y después sí, después de la cosecha que coseché ya le vuelvo a dar riego. ¿Por qué? También porque es muy importante después de la cosecha, la planta que sigue haciendo. O sea, llegás a le sacar los racimos, pero la planta tiene hojas, todavía está fenómena. Vos cosechaste, pongámosle, el 30 de marzo, algo tardío, el 30 de marzo. ¿Cuándo se amarillean y caen las hojas? Y eso va para mediados de mayo. O sea que tengo abril, sí, perdón, sí, abril y mitad de mayo, 15 días de mayo, a veces un poco más, o un poco más porque si cosecho algo más temprano. O sea, esas hojas que están haciendo ahí, ¿están al divino botón? No, eran las que te dieron todo el azúcar para los racimos, que las llevaste, esos racimos los llevaste, ese azúcar los llevaste a la bodega, fermentaste y hiciste el vino. Pero estas hojas siguieron produciendo azúcar. Qué bueno. ¿Y qué hace la planta con ese azúcar? La planta la manda a sus reservas, ¿sí? A su tronco, a sus raíces, ¿sí? Y va también a los cordones, y acumula, hace sacarosa y después la acumula en forma de almidón. Mira qué bueno. ¿Sí, eso hace la planta? Sí, sí, lo hace. ¿Y qué hace en ese momento también la planta al no tener racimos? En los primeros días la planta se satura, no tiene dónde mandar, porque antes tenía una fuerte imán que eran los racimos para tomar esos azúcares, y después empieza a decir, bueno, ¿dónde lo mando? Y ahí se produce una cosa muy interesante que es el segundo crecimiento de raíces, porque esos azúcares también promueven, hay un nuevo crecimiento de raíces nuevas, absorbentes, no tan grande como al principio, como a los 30 días de brotación, pero sí importante para qué? Para hacer la fertilización de otoño, la fertilización post cosecha. Entonces, yo puedo alimentar o ver cómo está mi situación de nitrógeno en la planta y puedo aportar a través de una buena fertilización, esa cantidad de nitrógeno, que seguramente hay una parte que es prácticamente un 30% de lo que tenía la planta que se lo llevaron los racimos. Entonces, acá puedo empezar a reponer lo que la planta
Lo que la planta le dio los racimos y lo que los racimos se lo llevó a la bodega. ¿Sí? Bien, qué bueno que está esto. Entonces, fíjate, hay otra cosa muy importante. Como dijimos, espera, la anterior, seguimos con la anterior. La planta sigue, bueno, ponela, dale, ponela. Ahí está. La planta que dijimos, sigue haciendo fotosíntesis. Lo más interesante es que todo eso que hace la planta como carbohidrato y los guarda, son los primeros que usa. Eso fue un trabajo muy viejo de los australianos, que lo hicieron con carbono 14, qué sé yo, que son los primeros que utiliza la planta cuando brota. O sea que es muy importante mantener hoja verde en buena condición después de la cosecha, porque aparte del crecimiento de raíces, que se nutre, son las primeras cosas, los primeros elementos que usa para la brotación siguiente. ¿Eh? Es como si fuera, bueno, yo voy apilando, voy guardando, y el año que viene en la parte alta, así pónganle que sean un ladrillo arriba del otro, y el primer ladrillo que usa el otro año es el último que puse en el ciclo anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? O como poniendo las monedas en un monedero. ¿Cuál es la que empiezo a sacar al año siguiente? La última que puse. Ah, bueno. ¿Qué tenemos? Factores de afinidad del vino, que hay una esquemita. Si volvés, a ver, volvés. Con el cursor volvés, porque salió en todos. Ahí está. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué hablamos? De suelo, de la profundidad, la textura, del aporte de agua y también de los nutrientes que tiene el suelo. Fenómeno. Esos afectan la calidad de la uva y el vino. El clima, que hablamos de la radiación, la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, que también eso es importante. Cuando hay exceso de viento también se cierran los sistemas y tenemos menos fotosíntesis. Las precipitaciones y la evaporación, que vimos, la evaporación, que es muy importante también para la sanidad y para el consumo de agua. Y dentro también de las prácticas culturales, hemos visto, algo hablamos de la densidad de plantación la otra vez, creo, sí, incluso hablamos un poquito de densidad de plantación cuando les comenté esto de los quintales por hilera, la variedad, el pie, la fertilización, el riego, práctica cultural, el control de plagas, cómo trabajamos con la enfermedad, que la podemos hacer desde el manejo de la canopia y después aplicando productos, la poda, que hemos visto cómo hacer separada la poda para que no, y el manejo del suelo. Bueno, manejo del suelo sí es el caso de mantener cobertura verde o no. Bueno, ¿hay qué son estos? Fíjense, esos son efectos directos que pueden afectar directamente. Dale, dale el cursor. ¿A qué afecta que estuvimos viendo? A la fisiología de la planta, no, volvé antes del azul. Bueno, ahí, no, dale que se aparezcan los tres rojos. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué tiene eso? Que hemos visto cómo afecta en la fisiología de la vid. Lo vimos el caso de los suelos, el aporte de agua, cómo crece además o no la planta. Vimos lo del clima, los efectos de la radiación, temperatura. Hemos visto qué hace la planta o qué hace la fisiología frente a esas situaciones. Y cómo reacciona directamente a través de las prácticas culturales que hemos visto que recién del riego, del control de, cómo es, de los pies, de la densidad de plantación, la poda, el manejo del suelo, podemos hablar en cualquier momento, pero es más o menos si trabajo con cobertura verde, sin cobertura verde, cómo hago algunas enmiendas o abonos en el suelo. Ahora sí, dale al cursor. ¿Qué hacen todas estas cosas también? El suelo, según como la textura que tenga, el clima y el manejo del riego, por ejemplo, hay situaciones que te hacen estimulación del vigor, ¿sí? ¿Y qué hace esa estimulación del vigor a través del suelo, del clima y de las prácticas culturales? Afectan que las características del follaje, que es nuestro sistema de brotes, las características del follaje, y también pueden tener sus efectos en dónde al final, en el microclima de la canopia, en la densidad de brotes, en la situación microclimática de la canopia. A ver, dale un cursor más. Características de la canopia, que era los brotes por planta, la cantidad de hojas femeninas por planta, el área foliar, ¿sí? Eso sí son cosas que tiene la estimulación, afecta a eso. Dale otro clic más ¿y qué es esto que hacen los sistemas de conducción
al arreglo espacial de brotes y racimos, de cómo lo distribuimos de acuerdo al vigor que tiene. Y todos estos factores, que juntamos la línea azul, ¿en qué afectaban que vimos? En el microclima, en la situación climática dentro de esa canopia, que por supuesto ese microclima de la canopia también afecta ¿qué? La fisiología de la planta. ¿Y qué hace ese efecto de la fisiología de la planta? Hace también finalmente a la composición del fruto, como hemos visto. Bien, entonces, junto, ahora si sumamos las prácticas enológicas, ¿sí? Que son muchas, que muchas veces tienen su influencia y cómo se manejan también, tienen mucha influencia, hace que a la calidad del vino. ¿Se entiende todo este recorrido? ¿Eh? Empezamos y ahora lo juntamos y lo sintetizamos en este cuadrito y que no es tan sencilla la cosa y depende también de cómo, muy importante cómo interviene uno para manejar los distintos factores principales del suelo, clima y prácticas culturales. ¿Para qué? Para controlar las estimulaciones al vigor, ver que no se nos vaya el vigor. ¿Y qué hace? Hay que trabajar con manejando ¿qué? Las características del follaje, el sistema de conducción al principio, ¿no? Las primeras cosas que tienen que saber, su potencialidad de suelo, de vigor, y que yo de ahí, con la variedad de decidir el sistema de conducción. Y esto, como vemos, cómo afecta ese microclima, ese clima dentro de los brotes, las hojas y los racimos, que hace también a la fisiología de la planta y por consiguiente a la composición del fruto. Y ahí está, ¿no? Y después acá las prácticas enológicas que tienen su importancia y que tienen que manejarlo bien. Muy bien, ¿qué pasó? Mira, efecto de sombreamiento, que estamos hablando de los efectos así, de uno de los factores de exceso de vigor. ¿Qué nos pasa cuando tenemos efecto de sombreamiento, muchas hojas, muchos brotes, no desbrotamos, le regamos como locos, se nos hizo un bosque? Efecto de sombreamiento en la canopia. Reduce el contenido de azúcares, evidentemente, porque la planta también al tener vigor, pueden tener las hojas, hay hojas que no funcionan, pero al tener vigor, hacia dónde dirigen o quién toma esos azúcares, quién les dice, no, vengan para acá, ustedes son míos. ¿Quién dice? La punta de los brotes, que son puntas de crecimiento muy activas y son fuentes de succión de azúcar. Entonces, ¿qué hace? Hay una competencia en la planta donde va mucho más azúcar a producir ¿qué? A los brotes, a las hojas, en vez de irse a los racimos. Bien, reduce las antocianas y fenoles, como hemos visto. ¿Viste? Tenemos más sombra, tenemos una reducción, un cambio en la calidad cálida de la luz, de luz roja a rojo lejano, y tenemos una reducción importante de los antocianos y fenoles. ¿Sí? Otro clic. Reduce el ácido tartárico, claro. También tenemos una reducción, aumenta mucho el málico, tenemos una reducción de síntesis de tartárico. Adelante, la próxima. Reduce los monoterpenos, los aromas. ¿Sí? Hay una reducción grande de monoterpenos y hay un aumento, sí, de las otras componentes aromáticos de los herbáceos. Aumenta el pH, perdón, el potasio, por supuesto, aumenta el pH. Otra de las cosas que no las dije, el SOGE también tiene un efecto en disminuir la concentración de potasio y también en los sistemas más abiertos con mayor luz la cantidad de potasio es mucho menor en los racimos. Con buena iluminación, buena ventilación, tienen menos potasio y por supuesto el pH es menor y la acidez es mejor. Aumenta el ácido málico muchísimo en condiciones de sombreamiento, es un ácido que no es agradable y que después hay que lidiar con las fermentaciones malolácticas y por supuesto aumenta el carácter herbáceo del vino. ¿Otro más queda? Pues estamos, ahí está. Aumenta por supuesto efecto de sombreamiento, lo que hablamos, la incidencia de las enfermedades criptogámicas, podredumbre principalmente. ¿Otro más hay? Creo que ya estamos con esto. Ah, mira vos. Esto es algo para que veamos, un ciclo, lo que hace el vigor contra la calidad. Fíjate, el ciclo vegetativo, acá el primer cuadrito, que tenemos que hay una sombra que hace una depresión en la brotación, en la iniciación, en la diferenciación del racimo frutal, que es bunch initiation, también tiene efectos sobre el cuaje y el crecimiento del grano.
Y si seguimos en esa condición hacia el número 1, hacia la derecha, ¿y qué tenemos? También, fíjate vos, el peso de fruta se reduce porque tenés menos granos, ¿sí? Porque afectaron el cuaje, ¿sí? Porque la iniciación también de los racimos tuvo menos, en la diferenciación tuvo menos branching, o sea, menos ramificaciones. Entonces, acá el peso de fruto por brote es reducido. Y si seguimos con la flecha, el 2, ¿qué hay? Hay un crecimiento de brotes, el cual al tener menos fruta, se estimula el crecimiento de los brotes. ¿Por qué? Porque tienen menos fruta. Y que hay un imbalance entre el crecimiento de los brotes y de la fruta. Lo que se le había aplicado antes, tener mucho follaje y regás, y bueno, todo se va para las puntas, para los brotes, en detrimento del crecimiento de los granos o de la fruta. Y seguimos la flechita 3, la densidad de la canopia se aumenta, se llena de hojas, de brotes, debido a que aquí hay mayor área foliar. Y entonces volvemos otra vez al círculo vegetativo, otra vez a la sombra y menos diferenciación de yemas, y estamos en un ciclo que es de vigor, solamente de mucho vigor, en contra de la calidad. Vamos a la siguiente, otro clic. Vamos a ver qué es un ciclo balanceado. Perdón. Vamos a ver un ciclo en balance. ¿Qué tenemos? No tenemos sombra, tenemos light ahora, tenemos luz. ¿Qué hace la luz? Estimula la brotación. Por supuesto, en el año anterior, que estimuló también, que se lo vieron muy bien los australianos cuando iluminaban las yemas que iban a ser al año siguiente, las que iban a dejar para la poda, que iban a ser las frutales, cuanto más luz tenían esas yemas durante el ciclo, tenían mejor iniciación de racimos, y los racimos tenían más primordios de flores, tenían más ramificaciones. ¿Y qué hace al tener buena luz? Tenemos un buen fruit set, que es un buen cuaje, ¿sí? Las flores cuajan más. ¿Y qué tenemos? Un mejor crecimiento de la baya también, de las berries. Muy bien. Y el peso de fruto, al tener un mejor cuaje, haber tenido una mejor diferenciación, tenemos un peso de fruto mayor por brote. ¿Qué hace ese peso que tenemos más fruta y mejor fruta? ¿Qué hace sobre el crecimiento de los brotes? Sobre el shoot growth, el de abajo. Y lo depresa, se disminuye ese crecimiento. ¿Por qué? Porque hay más fruta, hay más granos, hay más semillas, hay más embriones en crecimiento, y ese racimo es un buen atractor, digamos, como puede decir, que atrae mucho más a los azúcares, porque hay muchos puntitos de crecimiento, que son las semillas, los embriones, que hace que tire, chupe en mejor posición los azúcares y se nutra mejor el racimo. Y que como consecuencia que tenemos un balance entre el crecimiento de los brotes y de la fruta. Y seguimos. ¿Qué pasó con nuestra...? No, perdón, volvé para atrás. Seguimos en el ciclo, me falta el 3, la flechita 3. ¿Qué pasa con nuestra canopy density, la densidad de la canopia? Al tener balanceada, disminuye debido a tener una menor área foliar. Y eso, al tener menos área foliar, hace que esté más equilibrado, y volvemos otra vez al ciclo virtuoso de la luz y de la calidad. Y esto hay otros tipos que le dicen Sunlight into Wine, la luz del sol en el vino. Sunlight into Wine es un buen librito de Richard Smart que explica muchas cosas del microclima y lo importante que es el microclima de la canopia. Ahora sí, la siguiente. Vamos, a ver. Otra cosa que era importante. Dice, bueno, yo hice todas estas cosas, bueno, tengo que pegarle cuando lo voy a cosechar. Porque pasaron tantas cosas y hubo que regué bien, que esto, que el otro, que cuidé, que la sanidad, que no. A ver, tengo que también no decir, bueno, hoy voy a cosechar, no, tengo que hacer un seguimiento de la curva de maduración después del embero, de que ahí voy siguiendo cómo van. ¿Qué es? ¿Cómo sigo esas curvas de maduración? Con análisis químico, ¿no es cierto? A ver cómo va subiendo el azúcar, cómo están los taninos, la acidez, cómo va mi ácido málico y mi ácido tartárico, ¿sí? Cómo están mis polifenoles, cómo está mi color,
¿sí? Parezco, como se llaman, ¿viste? Los cocineros, cuando dice el Malman, dice, bueno, acá está mi pescado, mis papitas, bueno, acá está cómo va mi azúcar, mi acidez, mis polifenoles, todas cosas que tengo que ir siguiendo y midiendo, y también análisis sensorial, tengo que ir degustando. A veces los aparatos no andan bien, pero el aparato más fantástico que hay es el sensorial, somos nosotros. O sea, si tuviera una cosa que una pantalla que saliera a nuestras mediciones sería fantástica, pero el nivel sensorial nuestro es extraordinario. Entonces, es muy importante ir siguiendo estas curvas de análisis químicos, ¿no? Del azúcar, la acidez y todas estas cosas, mediante análisis sensorial. ¿Sí? Y después ver, ¿qué pasa? Sí, va a ver cómo no voy a cosechar. Voy a cosechar el pasado, che, mira, tengo una tormenta. ¿Qué problema? O tengo que ver mi pronóstico, a ver cuándo cosecho, cómo va mi curva y tenerlo todo controladito. ¿Sí? Cosecha. Y cosechamos. Y muchas gracias. Entonces, bueno, discúlpenme, creo que no sé cómo anduvimos con la hora. Sí, No, una hora y cuarto casi. Bueno, no quería aburrirlos mucho con que se haga muy larga la charla. ¿Eh? Bueno, ahora sí, todos van a preguntar, me imagino. Vamos. Pará, pará, que Sí, te voy a dar el otra cosa. video. Pará. El video, el de la Va, orientación de las hileras, el que está en YouTube, es muy dale, ya lo interesante. pongo. Vamos a verlo, van a ver cómo unas variantes en la orientación, todo lo que pasa. Es muy bueno. Es un trabajo que hice hacer, yo fui presidente eh, en el INTA del Consejo Asesor del Experimental de Luján. Yo trabajé 12 años como técnico en INTA y cuando yo planté esta finca de 200 hectáreas, este oeste, le dije al Pata Pérez Peña, que es un tipo, un doctor en fisiología fantástico, muy amigo, che, hagamos el ensayo de distintas orientaciones, a ver si yo tengo esta hipótesis, creo que voy bien con mi hipótesis. He plantado 200 hectáreas a un inversor justamente de La Plata, oeste, pero por haber deducido que iba a ser mejor de acuerdo a las hipótesis que tomaba. Bueno, acá está, podemos prender a ver qué pasó. Ahí está el INTA, ahí tienen Melileras, es Malbec. Ahora te lo va a explicar el Pata Pérez Peña. Y están con repeticiones, ahí va. Ponele voz, no tiene voz. ¿Se escucha? ¿Lo escuchan ustedes? no, A ver, dale de vuelta. Tiene que haber una música primero. ¿Algo se escucha o no? no se escucha. A ver, ¿cómo puede ser que... ¿Qué problema tenemos que no se escucha? Mirá la canopia ahí. Bueno, no, se va adelantando, pero fíjate, a ver qué puede pasar, que no se escucha. Lo que pasa es que cuando transmitís un video de YouTube, que la voz queda desacoplada de lo que pasa en el video. Se escucha, pero se escucha un poco más lento, ¿puede ser? ¿O atrás? No, ahí ¿O no apenas se escucha escucho directamente? algo. Yo no lo escucho casi. Bueno, si quieren volvemos a A ver, intentar y lo pongo ponerle al al máximo, máximo. a ver. Está ahí el máximo, ahí vemos. Ahí está el Pata. Qué lástima. Vale, bueno, sí. Uvas que toman sol, mira que dice ahí, efecto de la orientación de la vid. Sí, qué lástima. Bueno, ahí tienen el ensayo, ¿ven? Se plantó este-oeste, la tradicional norte-sur, que... A ver si el Pata engancha. No, está dormido el Pata. Y se hizo sureste, noroeste, que no es tradicional, y la este-oeste, que tampoco es tradicional. ¿Sí? 4 orientaciones. Bueno, y la más tradicional acá es en la dirección
norte-sur. Bueno, ¿y qué dieron los ensayos? Bueno, los ensayos en los componentes de la uva dieron en su composición fueron este-oeste y sureste-noreste. Y, pero con, perdón, con diferencias significativas. Este es el chico que hizo, el Martín Franzone, que hizo la elaboración. Ya lleva varios años este ensayo, y en los componentes resultaron superiores en calidad la orientación este-oeste y la orientación sureste-noroeste. Y después, en el panel de degustación, que es muy, muy interesante, muy importante, el panel de degustación del INTA, la preferencia principal fue este-oeste. Acá, como vemos, algo que teniendo el mismo suelo, el mismo clon, porque se trabajó con un clon del INTA, de Malbec, con el mismo sistema de riego, ¿sí? Con las mismas condiciones de la malla, el riego fue igual para todos los tratamientos y para todos los bloques, fueron 4 repeticiones, ¿cómo es? Dio una diferencia importante, y eso es interesante para darle a los productores otra herramienta más, aquellos para que planten, ¿no? Porque esto no es difícil, son plantas perennes, no cambiarle, pero sí para tener mejores calidades con una orientación del movimiento en el momento de plantar. Y otra cosa interesante, que uno dice, tengo el mismo terroir. Si confundimos eso, el concepto de terroir, y no ponemos dentro, muy importante, el manejo que hace el hombre, el conocimiento que pone el hombre, solamente con el suelo y con el clima, y podemos errarle, ¿sí? Acá vemos un ejemplo tangible de cómo puede cambiar, cambiando solamente la orientación de las ideas en Malbec, ahí ven los cuadros, cómo cambia la calidad del vino, ¿sí? Ese ha sido un muy lindo ensayo, y es algo también que estamos haciendo, también que se está haciendo con otros productores, de plantar en este oeste. A ver qué les parece, ¿por qué? Porque normalmente en el movimiento aparente del sol, después búsquenlo en YouTube, es muy interesante. Lo explica mejor que yo. Pero, este, Si vamos a pasar el link, Sí, se lo Romina, ya pasamos dijo. al grupo. Se lo pasamos al grupo ahora, así para que lo vean. Dale, pásenselo, porque es muy interesante los resultados, y eso es algo que va a ser que es bueno para los productores, para los que quieran mejorar en calidad. Bueno, porque como les digo, el sol en su movimiento aparente va sobre las hileras, ¿no? Somos nosotros los que rotamos, y no ese movimiento aparente del sol, al salir de este a oeste, es como si fuera sobre la espaldera, ¿no? Si tenemos el plano así, la espaldera, el sol va para ahí, por arriba, ¿sí? En cambio, si yo la tengo así, norte-sur, va sol de la mañana, mediodía y sol de la tarde, que es muy fuerte y que produce quemaduras, y al tener más luz y más sol tenemos más temperatura, y se nos respiran más los ácidos, y se nos respiran también más los aromas, ¿sí? Bien, entonces, al estar así y pasar el sol por acá arriba, ¿qué hace? Es mucho menor la incidencia, y es una viticultura protectiva, ¿sí? Acuérdense de los 2000 microeinstein por metro cuadrado por segundo. Teníamos 3 veces lo que necesita la planta, ¿sí? Entonces, en situaciones como la nuestra, no como en Europa, como la nuestra, donde tenemos exceso de sol y podemos tener también temperaturas que influencian en esa cara del oeste, de la parte de la tarde del sol, con más temperaturas, con posibilidad de quemado de granos, ¿sí? Nosotros a eso disminuimos ese riesgo y le damos un ambiente más favorable haciendo una viticultura protectiva. Pero en nuestras condiciones,
que son condiciones semidesérticas. Nosotros tenemos 200 milímetros de lluvia. ¿Qué significa 200 milímetros de lluvia comparado con 800 a 900 o más que tienen en otras viticulturas? Que tenemos muchos menos días nublados y tenemos mucho más sol. Entonces sí, el sol que tenemos, por más que no tenga una incidencia plena como tiene el de la tarde o el de la mañana tanto en la orientación norte-sur, en esta orientación va a tener algo, supóngase que va a ser más suave, con menos incidencia en su ángulo de incidencia de la luz solar. Entonces vamos a tener una buena fotosíntesis, vamos a tener buenas temperaturas también, porque la hoja no está en exposición directa o perpendicular a los rayos del sol. Vamos a tener buena fotosíntesis y también vamos a proteger los aromas. Bueno, eso es lo que ha pasado, y que teníamos mejor composición polifenólica también en las orientaciones este-oeste. Fíjense, con un cambio de orientación, lo que cambia, y me dice, no, este terroir me da siempre, esto es lo mejor, bueno, flaco, le cambié la orientación y cambiaron las cosas. Ah, mira vos. Entonces son cosas que tenemos de conocimiento, de tecnología, y más comprendiendo nuestra situación climático, mesoclimática, ¿sí? Que es distinta a la de otras viticulturas, podemos aprender a no copiar, y razonando podemos sacar un mejor provecho cualitativo de nuestros lugares. ¿Se entiende? Ese fue el objeto, por eso planté 200 hectáreas acá en este-oeste, que cuando las planté tenían duda los inversores, uy, che, esto por ahí, ya. Después de 4 años les mandé el resultado y me dije, eso es un adelantado, qué bueno. Bueno, pero eran cuestiones, ¿viste? De pensar de pensar en nuestras condiciones. Es muy importante eso, que cuando hagamos viticultura, sobre todo, pensemos en tratar de sacar lo mejor en nuestras condiciones. ¿Sí? Carlos, Sí. una pregunta con respecto a esto que recién mencionás, relacionado con una cepa criolla que es la torrontés, y con respecto a los cultivos o los viñedos de extrema altura, ¿no? Donde se trabaja y se maneja mucho el sombreado justamente para que no, por el tema de los sabores quemados de la uva. Con respecto a esta cepa y en ese tipo de microclima, ¿no? Digamos que se genera, que es de extrema altura con una radiación solar tan fuerte. Sí. ¿Cómo considerás que debería manejarse? Mira, ha salido muy bien el torrontés. Tenemos torrontés este-oeste en la propiedad, y es excelente la calidad que tenemos. Es más, yo se lo vendo a Norton cuando el último año, los últimos 2 años del Flaco Riccitelli, me dice, ¿dónde sacaste este torrontés? Este es buenísimo. Y bueno, y se repite, ¿viste? Que hemos vendido también a otros, y es excelente. Dice, ¿de este material dónde es? Sí, sí, conseguí el material, me fijé, una selección y todo, pero también es resultado de esa condición. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se olea mucho el torrontés, vos viste que se pone como cobrizo, hay como una quemadurita, y esos son taninos, yo no sé si eran quercetina, pero que dan amargo también en el torrontés. ¿Sí? Por eso también hay que cuidarlo el torrontés, de que no esté los racimos a pleno sol, porque también las temperaturas más altas afectan los aromas, ¿sí? Puedes perder aromas. Entonces, El amargor típico, perdón, el amargor típico del torrontés se debe mucho a la insolación, entonces. también, ¿sí? ¿Sí? También puede ser en algunos lugares que pueda tener algunos suelos con mayores tenores de magnesio, también, ¿sí? Eso también, pero normalmente lo da esa quemadurita. Ajá, Ahí tengo ahí una interesante, charla ¿no? muy interesante que dio una vez el Petizo Mendoza, que lo dio muy bien a eso, del efecto del amargor. Sí, bien. Carlos, Sí, el tema de la orientación este-oeste, ¿también funcionaría mejor en Patagonia? buena pregunta. Y yo creo que sí, si tenemos, a ver, eso también hay que ver con la cantidad de días de sol, la heliofanía, es muy probable también.
¿sí? ¿En qué lugar de Patagonia? No, digamos, como en Patagonia, digamos, el sol, digamos, hay también muchos días de sol, pero tiene menos calor, menos intensidad, es un poco menos duro, digamos, ¿no? No sé la intensidad. Son lugares, bueno, tenés, por ejemplo, en 45 grados ya, es uno de los viñedos más al sur que hay, que es el de, Otroño. ¿cómo es? El de Sarmiento, que la localidad se llama Sarmiento. Sí, que está en el medio, ahí como es, está en el límite está en Chubut en el límite con Santa Cruz. Ahí el problema son los vientos, hay muchísimos vientos, pero habría que analizar, ¿viste? Te podría decir que probablemente sí, pero habría que analizar la cantidad de horas luz, la cantidad de días luz que tenés, ¿viste? Porque vos tenés menos temperatura, pero también tenés mejor eficiencia fotosintética. El ciclo es más corto, eso sí, por eso andan variedades más de ciclo corto, como el Pinot Noir, el Pinot Gris, también anda muy bien el Gewürztraminer, el Pinot Blanc tenían también, muy, muy buenos, muy ricos los vinos. Yo estaba ahí en la bodega probándolos, muy, muy bien. Pero habría que ver, o sea, hay que analizar los datos que tenés, los datos climáticos, ¿viste? La cantidad de lluvia, las horas luz. Bueno, ¿y por qué no decirle al INTA, muchachos, hagan un ensayo? Lo mejor es hacer eso. Utilizar a los tipos que piensan que están para eso, hagamos un ensayo. ¿Sí? Gracias. De nada. Emilio está hablando, no le escucho. ¿Tenés el micrófono abierto? No. Ahí sí. Ahí está abierto, pero vos lo escuchás. ¿Se me escucha ahí o no? Ahí sí. Bueno. Ahí sí te escucho. Bien, perfecto. Dale. No, preguntaba que las uvas estas que son más sensibles a la temperatura, el Malbec, el Pinot, Sí. ¿se puede jugar un poco con esto de la orientación de la planta y quizás también con el follaje? También. Con la orientación de la planta también se puede jugar. Sí. Ok, bien. Sí, eso se juega. Tiene su límite, porque en lugares mesoclimáticos que son de más temperatura, tiene su límite. Pero también hay cosas para hacer. Por ejemplo, si tenés un lugar muy cálido, el suelo lo podés tener con cobertura vegetales. Entonces disminuís el efecto de radiación del suelo, la refracción del suelo, que también es importante. En Estados Unidos la medíamos con los sensores de luz, y miramos la calidad de luz, que era una barra, también lo teníamos para arriba y lo poníamos para abajo, por el efecto de reflexión del suelo. Y eso también es importante para controlar también temperaturas, tener cobertura vegetal. También si tenés cobertura vegetal, la vas a tener en verano, también tenés que ver que no sea competencia con tu cultivo. Tiene sus cositas, pero sí lo podés ir pensando en qué otras cosas pueden hacer para disminuir esa temperatura que yo tengo, que normalmente también es calentamiento de suelo. ¿Sí? Pero son varios factores, es muy interesante. Los australianos tienen muchas cosas, tienen lugares cálidos, ¿viste? Y se manejan muy bien con varias herramientas. Y tienen muy buena calidad de vinos. Sí, por lo que decís, pareciera que no hay un método, digamos, que son miles de variables con las que uno puede jugar en función de las temperaturas, del lugar. Claro, uno tiene, vos decís, bueno, yo estoy en un lugar cálido, a ver, de temperaturas, tengo esta, a ver mis condiciones, a ver, ¿cómo es el Servicio Meteorológico Nacional o vos de INTA, donde vos tengas tus datos, ¿viste? A ver, voy a buscar otros lugares de otros países en el mundo, en el hemisferio sur, por ejemplo, Australia o Sudáfrica, a ver qué condiciones tienen, qué es lo que hacen, a ver, buscar bibliografía, porque hay cosas muy buenas. El South African Journal de Viticultura y Enología, el Australian Journal, son muy prácticos los tipos. Bueno, conectarse, ver, ¿viste? Tratar de investigar. Nunca nos quedemos. Ahora que tenemos la posibilidad de volar a todo el mundo con las redes, con esto, con la internet, y buscar, meterse. Uno tiene que investigar y mirar, este clima es parecido. A ver, el homoclimate se llama, cuando hacen los site selection, cuando seleccionan los lugares,
Hay muchos tipos que trabajan con el homoclimate, el clima similar en otros lugares del mundo. Y ves qué es lo que hacen. ¿Sí? Hay tipos que la vieron antes que nosotros, ¿viste? Hay que aprovechar a esos tipos. Pero hay que investigar. Eso sí, no quedarse con una sola idea. Perfecto. Ticia, una pregunta, la influencia, porque siempre ¿no? en los climas cálidos se busca influencias moderadoras para que bajen las temperaturas. Con respecto a los climas fríos, te quería explicar sobre la influencia de los cuerpos de agua. Sí, bueno, eso es muy importante. Esos morigenan mucho las temperaturas. Mucho. Y bueno, todas las viticulturas son horizontales. Francia, España, a pesar que tienen lugares cálidos, Italia, están moderados por masas de agua. ¿Viste? Que los moderan bastante a pesar de que son climas fríos, pero los moderan mucho. Esas son viticulturas horizontales. En el caso nuestro son viticulturas verticales. Nosotros moderamos, podemos moderar en altura, jugar con dos cosas, con latitud y altura. En altura estamos jugando bastante, ¿sí? Vamos más arriba, prácticamente cada 100 metros se disminuye entre 0,6 y 0,8 grados de temperatura, ¿sí? Entonces, yendo para arriba, ¿por qué van para arriba acá en Mendoza? Y acá en Mendoza buscando más lugares más frescos, ¿sí? Y hay otra cosa muy interesante, que aparte de tener lugares más frescos, hasta determinado nivel, porque por ahí te pasaba 1600, por ahí 1500, vos podés tener problemas de frío, de heladas también, pero que hay otra cosa muy importante que sucede al ir en altura en nuestras viticulturas verticales que no lo tiene nadie en el mundo. ¿Qué se imaginan que es? La luz UV. Pero muy bien, la luz ultravioleta. Acuérdense que cuando van los tipos a esquiar, van a lugares de altura, en invierno vienen todos quemados, la cara. ¿Qué van a la radiación ultravioleta? ¿Qué hacen las plantas con la luz ultravioleta? Es un factor agresivo para las plantas, la luz ultravioleta. Eso es un efecto adverso. Y la planta tiene fitoalexinas, son hormonas que hacen como los anticuerpos nuestros, que, por ejemplo, ¿con qué se defienden? Produciendo más taninos, más polifenoles. Es una reacción a la luz ultravioleta. ¿Qué otra reacción hace la planta? Y produce más resveratrol. ¿Por qué? Por consecuencia de un fenómeno adverso que es la luz ultravioleta. Y tengo un trabajito para mandarle que se hizo en la cátedra de fisiología, que se hizo el Malbec, justamente trabajando con filtros de UV, se hizo para 500 metros el Malbec, para 1000 y para 1500. Y van a ver la diferencia que hay. Yo no sé si te lo mandé a vos, a Jorge. Jorge, en algún momento creo que te lo he mandado a vos. Era de Cabañaro, que desgraciadamente falleció. Sí, me lo mandaste hace mucho ya. Sí, hace mucho. Sí, está muy bueno, muy bueno. Claro. Está en el Chemistry, no me acuerdo, Journal, una cosa así. Está muy bueno, es muy simple el ensayo. Tomaron las plantas de Malbec, 500, 1000 y 1500, y a uno le pusieron filtro UV, a otras no, la dejaron sin filtro. Sí, está excelente. Eso es un efecto de la altura, por ejemplo. Y otra, bueno, lo otro lo moderan con también tiene que ver la latitud, ¿sí? Y la cercanía a masas de agua. Ahora estoy asesorando una firma en Rusia, ahí en Gelendzhik, va a hacer un viñedo, que está en la costa este del Mar Negro. Bueno, a pesar de tener una masa de agua, que es el Mar Negro, tienen altas temperaturas. Tienen temperaturas, es un lugar cálido, bastante cálido. Le voy a decir que los asesoros se me dan la segunda dosis. Carlos, en un momento lo mencionaste al tema y yo veo que es algo que tiene diversas opiniones y es ¿cuál es la influencia real o a tu criterio de la antigüedad de la planta? Mirá, es como nosotros. ¿Vos tenés hijos? ¿Tenés nietos? ¿Sí? Hijo, por ahora hijo. ¿Te acordás cuando eran chicos? Entre los 2, 3, 4.
5 años, ¿viste? Son un despelote, ¿viste? No te hacen caso, va, bien, esto. Bueno, a medida que van creciendo, los tipos se van más o menos acomodando hasta llegar a los 20 y pico, ya más o menos adultos, ya es más calmo la situación, y después llegamos a, qué sé yo, a la edad como tenés vos, ya mucha calma, con mucha más serenidad, con más reflexión. Bueno, las plantas son lo mismo, llegan a mayor equilibrio a través de los años. Eso se da en los lugares europeos, ¿viste? Los que son, ¿cómo es? Lugares que hay lluvia, ¿no? De secano, ¿sí? Pero en el caso nuestro nosotros las podemos hacer en base al riego, hacer gente equilibrada, tener plantas equilibradas. Hay extremos, ¿viste? No sé si a ustedes se los dije, hay extremos en eso de la educación o de la firmeza de la educación. Un extremo para mí clásico, que es un tipo que me encanta su música, fue Mozart. El viejo lo había tenido recagando, ¿viste? Entonces fue un niño prodigio, pero también una excesiva educación, fue un prodigio, y era un chico, ¿sí? Bueno, nosotros si manejamos las plantas y correctamente desde un principio, buscando plantas equilibradas, vamos a lograr cosas muy buenas. En cambio, en otros lugares, viste, como los hijos del psicólogo, mi hermano es psicólogo, no les digo la dirección donde vive en La Plata, es uno de los buenos, pero Santiago, el hijo, ¿sabes de qué era? Te decía de todo, ¿viste? Es imbancable. Y dije, el psicólogo le dejaron hacer de todo, ¿viste? Bueno, después ahora ha sido un tipo fantástico, recontra equilibrado. Pero eso depende, ¿viste? Cómo se manejan desde un principio las cosas. Y a medida que van teniendo más tiempo, tenés más equilibrio en las plantas. Entonces podés con más seguridad tener buenas calidades. O tener como nosotros más grandes buenas reflexiones. Es una cosa así. Es muy biológico, es muy humano en todo esto. Yo me río porque lo interpreto así, y lo bueno es que lo entienden de esa forma. Así es. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más o ya lo libramos? Pobre Carlos lo tenemos ya preso. Sí. Bien, bueno, entonces ya está, damos oficialmente por finalizada esta segunda entrega, agradeciendo enormemente a Carlos Ticio. Vamos a ver ahora cuáles son las repercusiones, pero bueno, felicitarte, agradecerte infinitamente por acompañar todo este ciclo de Masterclass, agradecer a todos, invitar a todos aquellos que no son socios o socias que se asocien. Tenemos un montón de proyectos, mañana tenemos la clase de Patricio Santos sobre el Malbec. Se viene un taller Patricio, no me digas. Mañana. Le vendí un poco de uva de mi viñedo, hace un vino fantástico con eso. Preguntale. Yo a veces vendo un poquito de uva, ¿sí? Además, tengo 2 botellas acá, de ahora de esta cosecha, para probarlo, que estuve el otro día con él, y del año pasado, ¿sí? Y alguna barriquita que voy a hacer con algo con él ahí. Dale un saludo. Bien. No, es un fenómeno, de una familia que quiero mucho yo. Acordate que empecé a trabajar en la actividad privada en Norton. Estaba Ricardo, el padre de él, ya un tipo extraordinario. Entonces, son muy linda familia. Así es. Dale un saludo. Después, bueno, a ver cuando degustan un 2015, ya les voy a mandar algunos vinos, te voy a mandar 17, 18, así los degustan ahí en la asociación. Buenísimo. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos serán, exactamente, bienvenidos serán. Bueno, muchas gracias por el aguante. No, por favor. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias, Carlos. Bueno, y que estén muy bien en La Plata, que extraño bastante. Bueno, dale.
Te esperamos. Bueno, agradecerles a todos y también un agradecimiento a nuestro vicepresidente Jorge Cheruse y a nuestra secretaria académica Romina Soliani, que siempre están al frente con todo lo que tiene que ver con la organización. Y bueno, les estamos escribiendo también, síganos en las redes sociales, así se enteran de todas las novedades. Y nos vemos mañana entonces. Muy buenas noches a todos. Romina, chao. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. A todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Justo.